Habla Michael, ¿qué todo bien? Michael, imagínate, me acabé de dar cuenta, me tocó una exposición el domingo, de, de la materia esta, ¿cómo que se llama? Tributaria, con el profesor Antonio. Y o sea, no sé nada. El tema mío es impuesto sobre el carbono. Estoy investigando y lo único que sé es que es un impuesto medioambiental o sea, trata sobre la emisión del dióxido de carbono y del efecto invernadero, del gas de efecto invernadero. Como tal, pues este impuesto pretende reducir la expulsión de estos gases a la atmósfera. Y como tal, pues dice que este impuesto desalienta las emisiones de contaminantes, haciendo pagar, pues, obviamente a los contaminadores en proporción a sus emisiones como tal. El impuesto, o más bien el impacto sobre este impuesto sobre los productos finales aumenta, obviamente, los precios de los mismos en proporción, pues, a las emisiones que provocan la creación de estos productos, promoviendo así el consumo de productos que hayan sido o que hayan ejercido menos emisiones de dióxido de carbono en su fabricación. Otra cosa que también estuve investigando es que el impuesto sobre el carbono también, pues, recibió otros nombres. No solamente se conoció como impuesto al carbono, sino también se le conoció como tasa sobre las emisiones de carbono, se le conoció como impuesto sobre el carbono, también contribución climático-energética o también prima de carbono. Además, también pude investigar que, como tal, el objetivo del impuesto al carbono es desestimular el uso de combustibles fósiles y, pues, promover la implementación de tecnologías energéticas más eficientes y más limpias. Este tributo es muy importante, o más bien la importancia de este tributo radica en la quema, en que la quema de combustible genera un 27% de las emisiones contaminantes en Colombia. Es decir, 51 millones de toneladas de CO2 equivalentes. O sea, ponte a imaginar todo eso y dime si no es un montón. Entonces, como tal, el impuesto logra su objetivo como tal. Esta proporción tiende a reducirse o tenderá a reducirse en los próximos años. Pero bueno, como tal, eso es lo que tengo entendido. No sé si me puedes ayudar, qué otra cosa también podrías poner en ese día. Compañero, yo considero que el tema es bien importante y bueno, lo que yo te podría complementar y tal vez lo que veo que te faltó por decir es cuándo se crea el impuesto, cómo se genera el impuesto y algunas características básicas del impuesto al carbono. Porque tú sabes que si es para la materia de tributaria hay que ampliar un poquito más la información porque tú sabes que en esos parciales te pueden preguntar cualquier cosa y te pueden corchar. Es bien importante que los compañeros tengan una información más amplia. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se crea el impuesto? El impuesto se crea con una ley que es la 1819 del 2016. ¿Ya? Y esta ley se crea con el propósito de mitigar los gases de efecto invernadero por todo el tema del calentamiento global, como tú venías hablando anteriormente. Y tú sabes que también el país tiene que cumplir con unas ciertas metas o trata de cumplir esas ciertas metas de mitigación de estos gases, porque tú sabes que también hace parte de algunos tratados como el de Kioto, y lo que busca este impuesto es mitigar la emisión de estos gases. ¿Cómo? Cobrando una tarifa a los combustibles como el ACPM, la gasolina, el petróleo, el combustible para aviones y algunas ciertas también excepciones como es el gas natural, que también está grabado pero solo para uso de la industria de refinación de hidrocarburos y la petroquímica. Entonces hay que tener esto en cuenta
Y también lo que venías diciendo, que solamente la emisión de estos combustibles tiene un impacto bien significativo, porque es el 27% de toda la emisión de carbono a nivel nacional, que sería el 27%, ¿cierto? Entonces, es una información que es bien importante. Ahora bien, el impuesto no se crea con el fin de generar recursos para el presupuesto general, sino para cubrir los gastos que la emisión de estos combustibles genera, es decir, todo el carbono que estos combustibles genera, y también para evitar a la disminución de la producción de estos combustibles. Ahora bien, otro factor que es vital, que tienes que tocar el tema, es en qué momento se genera el impuesto, ¿cierto? Entonces, el impuesto se genera en 3 momentos en la cadena de suministros. Están asociados a esto. Entonces, el primero es cuando tú vas a importar estos combustibles. Otro, cuando tú eres productor y lo vas a utilizar para retiro de uso propio. Y otra es cuando se vende este combustible a nivel nacional. Ya, entonces estas acciones son consideradas como hecho generador del impuesto, y el impuesto se causa o se cobra una vez se haya ocasionado estas acciones, cualquiera de las 3 que se ocasione primero. Es decir, si tú lo retiras para uso propio, si lo vas a importar o si lo vas a vender, como lo va a vender a nivel nacional, en el territorio nacional. Entonces, en estas 3 ocasiones se genera el impuesto, se hace el cobro del impuesto. Tienes que hablar también sobre algunas características básicas del impuesto del carbono, como es la neutralidad, y también otra característica sería que el aumento del precio de estos combustibles debe ser lento y gradual, y que el aumento del precio debe ser mayor que el valor adquisitivo, lo que generaría que tuviera un menor consumo también. Otra sería que tiene que estar planificado a largo plazo, para que los ciudadanos y las empresas puedan tenerla en cuenta para sus proyectos a futuro. Los presupuestos del Estado pueden depender de manera significativa de los derechos percibidos por los combustibles fósiles y los productos que con ellos se pueden producir. Sin embargo, el objetivo es reducir e incluso eliminar el consumo del combustible fósil, lo que significa que este impuesto acabará por desaparecer. Es de esperar que los productos alternativos representen unos recursos fiscales importantes, pero el temor a que no sea el caso es suficiente para alimentar la resistencia a la introducción de este impuesto. El impuesto sobre el carbono se aplica a la tonelada de dióxido de carbono emitida. Puede ser aplicado progresivamente en función de la necesidad de reducir las emisiones de carbono en el tiempo. Su progresividad permite comenzar a imponer impuestos. El impuesto sobre el carbono se está aplicando en cantidades diferentes dependiendo del país. El importe del impuesto sobre el carbono depende también de otros impuestos que se aplican en diferentes países. Así, el importe del impuesto sobre el carbono no siempre define la totalidad del impuesto a la importación sobre los combustibles fósiles. Según el artículo 221 de la Ley 1819 del 2016, contempla que los sujetos pasivos del impuesto nacional al carbono serían las personas que adquieran los combustibles fósiles del producto o importador, el productor o importador cuando efectúe retiros para consumo propio. Por otra parte, para el caso de los derivados del petróleo, los productores e importadores serán responsables del impuesto cuando tengan lugar al hecho generador sin importar su calidad sujeto pasivo. Clave aclarar que este impuesto no será causado a aquellos sujetos pasivos que certifiquen el carbono neutro.
impuesto al carbono y sus tarifas. La Ley 1819 de 2016, mediante el artículo 221, creó el impuesto al carbono como un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que se han usado con fines energéticos y siempre que sean usados para combustión. La tarifa corresponderá a 16.422 pesos por tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de combustible son los siguientes: gas natural metro cúbico 32 pesos, gas licuado de petróleo galón 104 pesos, gasolina galón 148, querosene galón 162 pesos, ACPM galón 166, el petróleo 194 pesos el galón. Las excepciones para la aplicación del impuesto al carbono. La tarifa del impuesto por unidad de combustible en Guainía, Vaupés y Amazonas para la gasolina y el ACPM será de 0 pesos. Asimismo, los combustibles señalados no causarán el impuesto cuando sean exportados. A propósito, la venta de diésel marino y combustibles utilizados para el reaprovisionamiento de los buques en tránsito internacional es considerada como exportación, lo cual tendrá un impuesto de 0 pesos. Destinación específica del impuesto nacional al carbono. El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por conflicto. Fondo para Colombia Sostenible, señalado en el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015. Estos recursos se presupuestarán en la sesión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, así como también al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias para la conservación de diferentes ámbitos de gestión. A continuación les presentaremos el formulario 435 que corresponde al formulario del Impuesto Nacional al Carbono. Antes de comenzar, cabe resaltar que en las casillas donde van los valores, estos deben de ser aproximados al múltiplo a 1000 más cercano. Además, que no deben de quedar casillas vacías. En caso tal, no haya ningún valor, no debe colocar ni puntos, ni comas, ni guión y debe colocar la cifra 0. Ahora, en la casilla número 1 corresponde al año al cual se genera la obligación. En la casilla número 3 corresponde al bimestre en que se va a reclamar a declarar, es decir, 01 para enero, febrero, 02 para marzo, abril, 03 para mayo, junio, 04 para julio, agosto, 05 para septiembre, octubre y 06 para noviembre y diciembre. En la casilla número 4, el número a diligenciar es el número asignado por la DIAN. Ahora bien, los datos de las casillas de la 5 a la 12 son los datos del declarante. Estos datos se pueden encontrar en el RUT, en la hoja principal. Ahora bien, las casillas números 24 y 25 es si usted desea hacer una corrección. En la casilla número 25 debe diligenciar el número que le dio la DIAN del formulario anterior, que en este caso sería la casilla número 4 del formulario anterior. Ahora, en la casilla de la 26 a la 31 se deben diligenciar las cantidades del combustible fósil producido en el territorio nacional. En este caso, para gas natural por metro cúbico y las otras unidades en galones. De las casillas 38 a la 43 es la suma de las casillas
antes diligenciada, es decir, en la casilla 38 debe de ir la suma de la casilla 26 y 33 y 32. En la casilla 39 debe ir la sumatoria de la casilla 27 y 33 y así hasta llegar hasta la casilla 43. De la casilla 44 a la 50 debe ser diligenciado del mismo modo al anterior, pero esto es para los productos que no son agravables. Ahora, de la casilla 53 a la 62 se deberán diligenciar los datos de la selección de pago en exceso de periodos anteriores. En la casilla 63 se debe colocar el total del impuesto generado, que sería la sumatoria de la casilla 38 hasta la 43. En la casilla 64 debe ir la sumatoria de la casilla 59 hasta la 62. Y el total de la sumatoria de la casilla 64 sobrepasa a la casilla 63, solo debe seleccionar los valores que igualen a las casillas número 63. En la casilla número 66 deben de estar todas las sanciones puestas por este impuesto, que no podrán ser menor a 10 VT. Y para finalizar, la casilla 980 es para el pago total del impuesto. Ok, y en la casilla número 997 es el espacio para el sello de la entidad recaudadora. Hey Leo, para que no se te apliquen multas y no vayas a caer en una posible omisión, tienes que tener en cuenta las siguientes fechas para hacer el pago del impuesto. Los responsables del impuesto nacional al carbono mencionados en el artículo 221 de la Ley 18 y 19 de 2016 deberán declarar y pagar bimestralmente. El impuesto corresponde al año gravable 2019 en las siguientes fechas: enero y febrero, 15 de marzo, marzo y abril, 17 de mayo, mayo y junio, 17 de julio, julio y agosto, 17 de septiembre, septiembre y octubre, 14 de noviembre, noviembre y diciembre, 16 de enero del 2020. Las declaraciones que no se entreguen con el respectivo pago en esta fecha se entenderán como no presentadas, por lo cual podrás caer en omisión. La omisión se refiere a la declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o al impuesto nacional al carbono. Corresponde al 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse.